Enseguida te contamos la verdad detrás de la operación Fariña. Hoy declaró en el juicio oral que se le sigue al empresario Lázaro Báez. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo sobre las denuncias en su contra, que fue coacheado por el ministro de Justicia, Germán Garabano? Enseguidita todos los detalles te lo cuenta como siempre Juana Morín con toda la información. Repasamos lo que ha sido este miércoles negro en un descenso de la economía argentina pocas veces visto, ¿no? Riesgo país que vuelve a picar, 963 puntos, el mayor en los últimos 5 años en la Argentina. Y fíjate vos cómo ha sido la evolución del riesgo país en este año. Empezaba el 15 de enero 695, bajó el 1 de febrero a 654, 718 el 1 de marzo, 724 el 15 de marzo, 761 el 1 de abril, el 15 de abril 808 y el 24 de abril, o sea hoy, 963 puntos. Acompañado esto, Fernando, de una caída de bonos, acciones argentinas, de un mercado internacional que parece no creer en el gobierno, ¿no? Sí, fue muy duro la caída de la cotización de los bonos argentinos, una pérdida de valor de todos los activos argentinos muy grande. Las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, hubo casos que perdieron más de 10%. Digo, fue un golpe muy, muy duro. Y ojo, Gustavo, porque esta escalada del dólar puede poner en riesgo todo el programa de precios esenciales. Eso que te iba a firmaron preguntar. ayer. Ahí está, eso es un punto importante que ahora vamos a debatir, Fernando. Porque recordá que los empresarios decían, vamos a mantener precios esenciales siempre y cuando no nos cambien las condiciones de mercado. Y lo de hoy, con un dólar a 44.92... Cambiaron todas las reglas, cambió el valor del dólar. Ojo, porque subió el petróleo en los mercados internacionales y le mete presión al precio de los combustibles. Es probable que en una semana, no te digo mañana, porque los empresarios van a intentar disimular un poco, el gobierno va a pedir un poco de calma, pero es probable que en una semana estemos sentados o estemos discutiendo cómo sigue precios esenciales, cómo sigue precios cuidados, porque si no logran controlar el dólar, bajarlo un poquito al nivel que firmaron con los empresarios o al nivel que se comprometió con los empresarios, va a estar todo en duda y se termina muy rápido este programa de estabilidad o por lo menos de abaratamiento de algunos alimentos. ¿Qué pasa con el tema del aumento de las naftas? ¿Se sabe? ¿Va a aumentar el fin de semana? ¿O va a ser de sorpresa como muchas veces durante el fin de semana? Por ahora nadie anticipó los incrementos. Cuando uno consulta y dice, estamos viendo, hay que hacer las cuentas, estamos viendo cómo evoluciona el precio del barril. Con este sacudón del dólar de hoy es muy probable que tengamos sorpresa este fin de semana o a mitad de la semana que viene, porque muchos dicen, bueno, con el cambio del mes, porque el cambio de mes es simbólico, pero en estas próximas jornadas es muy probable que tengamos noticias con un aumento o incremento en el precio de todos los combustibles. Bien, enseguida vamos al debate económico con Alejandro Banoli, también con Mariano Kestelborn. Vamos a estar hablando de política. Se vienen las elecciones en la provincia de Santa Fe el próximo domingo. Está Leandro Busato. Y enseguidita también vamos a estar con el doctor Diego Álvarez Bognar, que es el abogado del fiscal Vidone, en la causa del D'Alessio Gay. Y Juan, vamos, porque hoy declaró... ¿cómo andamos? ¿Qué haces, Gato? ¿Todo bien? Declaró Fariña en el juicio oral por Báez. Declaró Leonardo Fariña, el arrepentido estrella que tiene el gobierno nacional, probablemente el testimonio más importante para poder implicar a Cristina Fernández de Kirchner en distintas causas, tal como venimos repasando y tal como venimos revelando desde hace ya 3 semanas, más o menos, que venimos desentrañando este arrepentimiento de Leonardo Fariña. Hay 3 puntos centrales en la declaración de Leonardo Fariña hoy en juicio oral por la mal llamada ruta del dinero K, porque claro, Cristina Kirchner finalmente no está en este juicio oral, es decir, es una causa de lavado de dinero a Lázaro Báez. Hay 3 puntos centrales de la declaración de Leonardo Fariña. En primer lugar, confirma los mails de Germán Garabano, algo que no sabemos por qué nos venimos a enterar 3 años y medio después. En segundo lugar, habla puntualmente del coacheo, confirma que también lo coachearon. Y en tercer lugar, también hace referencia a los mails, a las famosas cuentas de mails donde le bajaban toda la información. Por supuesto, Fariña no va a decir, soy culpable, soy responsable de todo esto. De hecho,
se está defendiendo, como ayer decíamos que se venía la contraofensiva. Vamos a ver lo que hoy dijo. A ver. Empezamos con Germán Garabano. Si A ver, te parece, ¿qué la dijo? reunión de Fariña con el ministro confesada hoy en juicio oral. En medio se da la famosa reunión con Garabano, ¿sí? Que supuestamente tendría que ver con cómo declaré yo el 1 de agosto. Voy a hacer una muy pequeña referencia. La cuestión de la reunión con Garabano se dio sola y exclusivamente en el marco de la competencia de quien es la máxima autoridad de un ministerio que tiene a cargo la Dirección Nacional de Testigos Protegidos. La cuestión con Garabano, que esto que el otro, 28 de junio del 2016. Miren cómo será la imposibilidad de que a mí me guionara o tenga tanto contacto con el Ministerio de Justicia o con la AFI, que la reunión la tuve que pedir, por favor, a un periodista. ¿Qué contacto tengo yo con Garabano? ¿Qué peso tengo yo con el Ministro de Justicia? Tengo que llegar por medio de un periodista. Una locura esto. Reunión que, aclaro, se dio en el Ministerio de Justicia, quinto piso, en el despacho de él, con todos los protocolos de la ley, que se quiere llamar de alguna manera. No todos los presos, porque recordemos que en ese momento Fariña estaba preso. Digo, no todos los presos deben tener la posibilidad de llegar a un ministro de Justicia. Fariña acababa de ser liberado recientemente, hacía apenas un par de meses. Por las bondades de Germán Garabano, que le había sacado del medio a algunos jueces, ¿no? Exactamente. La particularidad de esto, Gato, es lo que venimos señalando desde el día 1. En primer lugar, que nosotros consultamos al Ministerio de Justicia. ¿Te acordás que yo te conté que consulté un lunes y el viernes recién me dijeron, cuando Robles aportó los chats en el juzgado, me dijeron, sí, Germán se reunió, lo confirmamos. Cuando yo les pregunto si existía algún registro de esa reunión, algún acta, al menos reservada, digo, ¿cómo se protege un ministro de Justicia? Claro. ¿Cuál es la protección que tiene de haberse juntado con un tipo que está en la ley del arrepentido? ¿Algún tipo de acta? Bueno, siendo tal hora, nos juntábamos acá, se trataron tales temas, se firma el acta y según todos Fariña, contentos. se cumplió con todos los requisitos de ese Pero programa. dice, por decirlo de alguna manera, Claro. dice, ya de por sí. ¿Existe algún acta, algún registro de Leonardo Fariña de ingreso al Ministerio de Justicia? ¿Existe algún acta al menos reservada respecto a esta reunión? ¿De qué temas se hablaron? ¿No debería ser público? Ahora más todavía que se da a conocer esto. Bueno, la verdad es que desconocemos absolutamente todo respecto al contenido de esa reunión entre Germán Garabano y Leonardo Fariña. La segunda parte, a ver qué es lo que habla. Habla puntualmente del coacheo. Nosotros mostramos que Leonardo Fariña había recibido algunos mails y contamos que había gente que lo había entrenado en obra pública. Sí. Que le había dado letra en obra pública. ¿Te acordás que yo te conté? Sí, de finanzas totalmente. sabe mucho, de lavado de dinero sabe, de obra pública nada, y de golpe cayó del cielo a declarar sobre obra pública para implicar a Cristina Kirchner. Si te parece, escuchamos a Leonardo Fariña admitiendo que se juntaba con empresarios para que le dieran letra, para que le recordaran algunas cosas respecto a la obra pública. ¿Cómo nos dividimos la tarea con Franco? De la misma manera que me dividí la tarea cuando estaba detenido con Franco. De todas las cosas que hablábamos, de toda la información que intercambiábamos, de todas las cosas que le manifesté, de todas las cosas que él me corregía, etcétera, etcétera, se hacían manuscritos. Entonces, como la declaración indagatoria está dividida en dos partes, Franco lo que hace es, en base a mis dichos, en base a lo que a mí me concernía, y en el medio, ya estando en libertad, Franco lo que hace es me junta con una serie de colegas, de algunos empresarios que él atendía, que habían sido contratistas de obra pública, que habían estado en todo el sistema de asignación fraudulenta. Lo que hacemos es intercambiamos una serie de datos. ¿Pero por qué intercambiamos una serie de datos? Datos que son subyacentes a mi conocimiento. O sea, yo sí, la parte escrita de las cuestiones puntuales de Lázaro, con la información que yo le di a Franco, con las visitas, las charlas que yo tuve con Franco. Él hacía la parte más inherente al sistema de obra pública, lo fusionábamos y se presentaba. Bueno, ahí admite... Es muy grave lo que señala ahí Fariña, para mí sin darse cuenta de la gravedad que reviste esto y metiéndose en una interna que a nosotros nos excede, por supuesto, que tiene que ver con sus ex letrados. Lo que dice es Franco, que es Franco Bindi, su ex abogado. Ayer te conté que fue a denunciarlo, retomando una denuncia vieja que ya había hecho ante Claudio Bonadío. Franco es Bindi y dice, yo me juntaba con Franco y Franco me daba letra. Franco no tenía que darle letra, Franco lo que tenía que hacer era ayudarlo a acomodar su testimonio. Claro. No tenía por qué agregarle ningún tipo de dato. Es una defensa realmente
muy mala. Y fíjate que dice, me junté con empresarios que me recordaron conocimientos subyacentes que yo tenía por aflorar. Una cosa me recordaba ridícula. Conocimientos subyacentes, bueno. Sí, la verdad que todo dentro de la dialéctica que utiliza siempre Leonardo Fariña. ¿La última parte? Y tenemos una cosita más que tiene que ver con lo de Casanelo, que Casanelo, fíjate que dice, ¿te acordás en una resolución? Que él marca directamente, acá hay algo raro, dice Casanelo en el testimonio de Fariña. Gran parte del relato contenido en el primer tramo de la declaración de Leonardo Fariña, aquel que realiza en base a una valoración personal, reproduce aquello que ya fue judicializado por el bloque de diputados de la coalición cívica. Se ve que los que lo entrenaban con estos temas, para que él aportara este tipo de datos. Es muy grave porque vos tenés que aportar lo que vos sabés, no lo que te cuentan. No tenés que fusionar absolutamente nada. Así haya sido Bindi, los servicios de inteligencia, el Ministerio de Justicia, es muy grave. Lo que denuncia Fariña, aún siendo a sus ex abogados, sería grave. Por eso es una defensa que realmente hace mucha agua y de hecho confirma lo que nosotros venimos diciendo, que lo vienen coacheando. Bajo sospecha totalmente este testimonio de Fariña, puesto además, hay que decirlo, por el gobierno, sacado de la cárcel por el gobierno, guionado para que cumpla un rol, como se está demostrando con todas estas últimas operaciones, ¿no? Y no dice no me guionaron, dice sí, me junté con empresarios y fusionamos el testimonio. ¿Y qué pasa con el tema de, reconoce la casilla de mail? Reconoce la casilla de mails, pero dice me la manejaba el ex abogado Franco Bindi. Si te parece, escuchamos esta última parte donde habla de los mails que nosotros publicamos acá en Minuto 1. El mail del cual yo recibo ese enmarcado jurídico es el mail de mi abogado, Franco Bindi, registrado desde el día 11 de mayo del 2016 en mi cuenta de mail, con la cuenta elturista@protonmail.com. Ahí está, bueno, admitiendo entonces la casilla de correo de los mails que nosotros habíamos mostrado, ¿no? Admite que lo entrenaron, admite los mails y admite la reunión con Garabano. Todo lo que publicamos, lo que sí hace es decir, todo esto es responsabilidad de mis ex abogados. Va a tener que, me parece, dar bastantes más aclaraciones, sobre todo por esto de el entrenamiento que le dieron y la fusión de testimonios. Y habrá que ver qué evaluación hace también el Tribunal Oral. Así es. Hay mucho más sobre Leonardo Fariña. Esta semana vamos a seguir. Lo vamos a seguir. Gracias, Abogato. Hasta luego. Bien, el paso de Elisa Carrió por la provincia de Córdoba, no solamente con lo que ayer comentábamos respecto a lo que dijo de que todo el arco político hoy salió, incluso el Congreso de la Nación hoy, cerca de 30 cuestiones de privilegio presentadas contra la diputada Elisa Carrió por lo que dijo alegrándose de la muerte de José Manuel de la Sota. Pero eso no fue todo. También retó a los argentinos, dijo no se quejen por la crisis que atraviesa la Argentina. Carrió, en Córdoba. En el peor momento de Cambiemos, es el mayor esfuerzo que tenemos que hacer. Yo el otro día no podía pagar ni el mínimo de la tarjeta, vendí el auto, qué sé yo, total, eso se va a arreglar. Hay que callarse, hay que dejar de quejarse, porque estamos haciendo una nueva Argentina. Tenemos buena gente en los ministerios. Algunos hay imbécil, pero ¿qué va a hacer? Pero no hace daño. Si hace daño, pero no importa, lo vamos a dejar. Ya lo maté. Y fueron a tribunales los que creían que estaban exentos de tribunal. ¿Está? El problema es que algunos que robaron con Odebrecht, al menos se mataron. Lo que menos quiere ser senadora, vicepresidente no puede porque lo tumba el presidente a los 2 días. Tampoco me voy a presidir el Senado porque tiene una molotov al segundo día y desaparece el Senado de la Nación. Y como yo les digo, chicos, no se les ocurra no votar a la baña porque con soquete y calzoncillo no se puede ganar elecciones a los 77 años. Yo conozco a Mario desde hace 25 años. Lo único que ahora está más rengo. Pero yo lo conocí más rengo a tal punto que esta es una buena cualidad. Porque si a Scioli lo votan... En el papel de stand-up que pareciera que hiciera la doctora Elisa Carrió, parecía que estaba en un teatro con muchos que compartían las barbaridades que decía, incluso diciendo que había matado ya a un ministro. Bueno,
hoy mereció también repudio de la propia Unión Cívica Radical. Por ejemplo, Consejo Deliberante de Altagracia la declaró persona no grata. Teóricamente tenía que volver mañana a Altagracia. Ante estas declaraciones queremos manifestar nuestro más firme repudio y a la vez solicitar al Honorable Consejo Deliberante declare persona no grata a la señora Elisa Carrió en esta ciudad de Altagracia. El Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Altagracia resuelve, artículo 1, declárese persona no grata a la señora Elisa Carrió en esta ciudad de Altagracia. Artículo 2, hágase conocer a la señora Elisa Carrió la presente declaración. Reitero, tenía que ir mañana a Córdoba, aparentemente le han pedido que no vuelva. Ramón Mestre, actual intendente de la ciudad de Córdoba, que es precandidato a gobernador en la interna de Cambiemos en Córdoba, también se refirió a los dichos ayer de Elisa Carrió. Esto decía, lo escuchamos a Ramón Mestre. Después de tantas cosas que ha dicho de los radicales y de los gobiernos radicales, la señora, es un despropósito, creo, con los cordobeses, con los demócratas. No queremos más Herminio Iglesias quemando cajones ni Barrio Nuevos quemando urnas. Creo que eso ya pasó. Sinceramente lo digo, es un hito lamentable de nuestra campaña en la provincia de Córdoba. Sí. Así que yo voy a aprovechar, ¿sabes para qué? Para pedirle a los dirigentes de Buenos Aires que apoyan a Negri, no por radical, sino por demócratas, que abandonen Córdoba. Nos avergüenza. No queremos que ningún dirigente venga a reírse de nuestra historia. Bueno, duro el intendente de Córdoba, Ramón Mestre, enfrentado al sector de Mario Negri, pidiéndole directamente que no vuelvan a la provincia de Córdoba después de estas declaraciones tan hirientes, tan insensibles, retando a la sociedad que pasa por un momento muy mal por parte de Elisa Carrió. Y la Unión Cívica Radical de Córdoba produjo ayer mejor dicho, ni Negri ni Carrió representan a la Unión Cívica Radical. Hoy hicieron un acto vergonzoso para Córdoba, la Unión Cívica Radical de Córdoba, ¿no? Hoy Elisa Carrió volvió a la Cámara de Diputados, le contaba antes, 30 cuestiones de privilegio hubo en el seno de la Cámara de Diputados en contra de las expresiones alegrándose de la muerte del ex gobernador José Manuel de la Sota. ¿Qué dijo Carrió ahí? Escúchela. La primera razón es que yo estoy acá, estuve con certificado médico, usted lo tiene, que terminé después de 3 semanas, pero no importa la enfermedad, yo no soy víctima, tengo la gracia de Dios, como la tenemos todos, vivos y muertos. A ver, como yo creo en Dios, quizás los otros no entiendan como yo pienso, por eso me cargan a mí, porque, ¿qué digo, Toti? Esto es de Dios. Pero lo digo frente a una planta, lo digo frente a una reunión. Ahora, si yo soy creyente y ustedes no me entienden, yo no estaba hablando mal de la Sota, porque incluso lo conocía de la Sota. De lo que estaba hablando es del narcotráfico en Córdoba. Es cierto que yo tengo desestabilidad emocional desde que tengo 2 años. Cuando me fui de mi casa, mi padre dijo, esta chica es ingobernable. Así que no tienen que decirlo más, ya lo dijo Aníbal Fernández, lo dijeron todos, y lo dijo Alfonsín, porque cuando uno no obedece a los hombres, está loca. Gracias. Y es una gracia de Dios que ustedes me acusen. ¿Saben por qué? Porque ustedes me acusen es el mayor gracia que yo puedo recibir. Gracias, diputada. Bueno, hoy en un momento la diputada nacional del Frente Renovador, Cecilia Moró, la cruzó, porque también hoy se dio estas cuestiones que realmente hacen los diputados, que por ahí no se reúnen por semana y después en una semana quieren hacer todo. Hoy, en el medio de estas declaraciones, mezclaron todo, hicieron un acto recordatorio a la memoria de Raúl Alfonsín. En marzo se habían conmemorado los 10 años del fallecimiento del expresidente Raúl Alfonsín. La verdad que ver a algunos radicales hoy
diputados tratando de homenajear a Alfonsín cuando arriaron las banderas enarboladas por Raúl Alfonsín, daban vergüenza ajena, daban mucha vergüenza. Y cuando hablaba, porque también Carrió, después de haber dicho muchas cosas contra Raúl Alfonsín, habló de que era su padre político y habló de Alfonsín, la cruzó la diputada nacional Cecilia Moró, quien puso un audio ante todo el recinto de la Cámara de Diputados sobre lo que realmente pensaba Raúl Alfonsín de Elisa Carrió. Es este video que hoy puso el audio la diputada Moró. A la doctora Carrió, enemiga de la Unión Cívica Radical. De lo peor que se pueda pedir en cuanto a enemigo, porque es hipócrita, se hace la que nos quiere y va pasando la ambulancia por todo el comité para ver si consigue un radical que la apoye. Pero cuando después de la convención de Rosario nosotros... Bueno, ahí completaba Raúl Alfonsín diciendo que después de esa convención de Rosario habían ido a hablar con el ARI, el partido de Elisa Carrió en ese momento. El ARI le había respondido que con los radicales no dialogaban. Bueno, esto fue lo que pasó hoy también en la Cámara de Diputados. Reitero, casi 30 cuestiones de privilegio para repudiar los dichos ayer de Carrió en la provincia de Córdoba. Muy bien, nos volvemos a meter en la economía este miércoles negro que tuvo. Ahora vamos a retomar también el D'Alessio Gay, pues está el doctor Diego Álvarez Bonar, pero vamos a meternos primero en la economía. Mariano Castelbón, ¿cómo estás? Buenas noches, Mariano. Bueno, un primer análisis. Riesgo país en alza, dólar en alza. ¿Qué está pasando? Es un desastre absoluto. Las políticas económicas están perdiendo toda credibilidad. Los últimos anuncios de medidas económicas que no se están cumpliendo, con el aumento de los peajes, el aumento de las aguas, que no están los productos en los supermercados, le está dando una inviabilidad tremenda. Al mismo tiempo, a nivel internacional, el dólar se fortaleció. Eso generó una chispa en la economía nacional que provocó que todas estas malas decisiones en materia de política económica empeorara todavía mucho más. Y el riesgo país, que durante el gobierno anterior no era una variable tenida en cuenta, no era variable importante porque el gobierno anterior se desendeudaba, ahora volvió a tomar muchísima preponderancia, básicamente porque este modelo requiere tomar deuda para pagar deuda. Y en la medida que el riesgo país sigue subiendo y que ahora Argentina si buscara deuda en los mercados voluntarios de crédito privado, tendría que pagar una tasa de interés superior al 13%, bueno, ya es una declaración de que Argentina no puede tomar esa deuda. Entonces no se puede seguir así. Y entonces los operadores financieros van en refugio del dólar y dejan de lado todo activo nacional. Esto va a provocar de vuelta un rebrote inflacionario, porque el dólar es la principal variable que determina los precios en la economía argentina. El gobierno tiene un discurso engañoso con el tema de bajar el déficit fiscal. El principal problema que tiene la economía argentina es su desequilibrio externo. Y en ese desequilibrio externo, para ajustarlo, para equilibrarlo, sube el precio del dólar, genera inflación, cae el consumo, caen las importaciones y quizás haya algún saldo exportable. Pero lamentablemente no lo hubo en marzo. En marzo también cayeron las exportaciones. El Fondo Monetario Internacional proyecta que para este año las exportaciones van a alcanzar los 12.000 millones de dólares. Hasta ahora solamente, el superávit comercial va a ser de 12.000 millones de dólares. Hasta ahora solamente fue de 2.000 millones de dólares. No se van a cumplir las metas, ni que hablarlo de la inflación, ni del precio del dólar. El gobierno decía que el tipo de cambio promedio iba a estar en 40,50 en 2019. Ya estamos con un dólar de 45. Entonces, es una, es otra, son múltiples las cuestiones que no van al meollo de la cuestión, sí. Y por el contrario, se toman decisiones cortoplacistas, como por ejemplo aumentar las retenciones para todos los productos.
Esto deteriora la capacidad de exportación de la Argentina y además se le quitan reintegros a las exportaciones, con lo cual se desfinancia el Estado. Y un dato muy pero muy importante que pasó desapercibido en todos los medios de comunicación es que el gasto público en educación en marzo cayó a menos de una quinta parte de lo que había sido en marzo de 2018. O sea, el gobierno está ajustando todo y el futuro está totalmente comprometido. Claro. Y obviamente los operadores financieros ven que Argentina no va a poder pagar la deuda. Entonces buscan el refugio en dólares y se van de los activos nacionales, provocando aumento del dólar y aumento de precios. Alejandro Banoli, buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches, estás? Gustavo. Bueno, ¿qué análisis se realiza? Porque según Macri, según el gobierno, todo lo que pasó hoy, lo que está pasando en la economía argentina, tiene que ver con el miedo que hay en el exterior a que el populismo pueda regresar al país. Mira, yo hablando con inversores, con empresarios, con gente que toma decisiones, el principal miedo son dos. En primer lugar, que la Argentina, como bien decía Mariano, está teniendo un problema de endeudamiento con una probabilidad de default que está dado porque la propia política de ajuste está matando la capacidad de pago de la deuda. Y por otro lado, y esto es muy grave, que para enfrentar esta coyuntura de estos meses, el gobierno está atado de manos para poder actuar en el mercado cambiario. Es decir, si mañana el dólar subiera a 51, que es el techo de la banda, el Banco Central no podría hacer nada. Han ido la semana pasada Sandleris y Duhovne a pedir permiso, a pedirle a Estados Unidos que por favor el fondo autorice a la Argentina a tener algún grado mayor de intervención. Entonces, este es el principal temor. El aumento del dólar lo que genera es más insolvencia con la deuda, más inflación, es decir, un gobierno desorientado, incoherente, sin instrumentos, todos los días improvisando medidas. Entonces, en este contexto, si el gobierno no toma decisiones rápidas para poder de alguna manera generar que el dólar no se le dispare, verdaderamente los próximos meses van a ser difíciles. ¿Por qué? Porque todos los alicientes de los operadores son a esperar una mayor devaluación. ¿Qué hacen los exportadores? Retienen, claro. Hasta que no llega a 50 no liquido. ¿Qué hacen los importadores? Y prepago mis deudas porque sé que se va a devaluar. Y por otro lado, ayer, y termino con esta parte, dos datos muy malos. En primer lugar, la fuga de capitales, un Que dato sigue muy aumentando, mirado, ¿no? 4.500 millones de dólares en 3 meses y con perspectiva de crecer a lo largo del año. Y el segundo dato, ayer licitación de letes, las letras en dólares que coloca el Tesoro, también con el menor porcentaje de renovación, y eso que la tasa de interés subió, con lo cual, riesgo país récord, hoy los seguros contra default arriba de los 1.000 puntos, más que el riesgo país, verdaderamente una situación muy difícil donde se ve un gobierno que no reacciona y Macri que ha devaluado su capital político. Alejandro, si uno escucha lo que planteaba recién Mariano, el FMI no va a permitir intervenir en el dólar porque lo que quiere es que generen más saldo exportable o que generen más dólares del comercio exterior, y eso lo imaginan que lograr con un dólar más caro. Así que está en una encerrona muy grande el gobierno. Tiene al FMI diciéndole, devaluá si podés exportar y corregir el déficit externo, y tiene el problema interno con los precios, no sale más. Exactamente, el gobierno se metió en una trampa, vos lo decís muy bien, y entonces está esta puja. Los operadores de Wall Street, de alguna manera, están viendo que el tema de la deuda está ligado con el tipo de cambio, porque no es lo mismo pagar la deuda a 45 que a 50, que a 61, como están los futuros del dólar a fin de año. Entonces, están todos presionando sobre Estados Unidos para que el fondo permita que el gobierno pueda intervenir, porque es verdad, los técnicos del fondo están parapetados en que haya una devaluación para mejorar las exportaciones y porque aparte el fondo no puede prestar para la fuga de capitales. Entonces, de alguna manera, lo que quieren los operadores de Wall Street es, de alguna manera, que les permitan un tipo de cambio para poder salir en mejores condiciones. Y por otro lado, el gobierno se da cuenta tardíamente
Vos fijate, antes decían que la inflación la iban a domar con ajuste fiscal, con no emisión monetaria. Ahora el gobierno se desayunó de que a la inflación la causan los tarifazos, el descontrol que hay en los precios y fundamentalmente el descontrol cambiario. Entonces se dan cuenta ahora que para no perder las elecciones tienen que controlar el dólar. Lamentablemente tienen pocas herramientas y es tarde. Habrá que ver. El gobierno ha hecho muchas heterodoxias. ¿Quién iba a decir que iba a meter retenciones? Hace poquitos días el gobierno decía que no iba a tomar atajos. Lanza un control de precios, suspende los tarifazos. El gobierno va a hacer cualquier cosa porque es un proyecto de poder y va a hacer cualquier heterodoxia con tal de frenar el dólar. Hasta le puede llegar a desobedecer al fondo e intervenir sin permiso. ¿Te acordás como decía Caputo? Pero eso para eso que vos estás diciendo, Alejandro, para este gobierno y para el fondo podría ser ya un suicidio. Porque, digamos, hoy el gobierno depende de la política del Fondo Monetario Internacional. A ver, Gustavo, ¿no? una cuestión muy importante que salió Duhovne ayer y tranquilizó suavemente a los mercados cada vez por menos tiempo. Fue el superávit fiscal. El superávit fiscal del primer trimestre alcanzó los 50.000 millones de pesos. Fue 10.000 millones de pesos. Ese superávit fiscal fue fundamentalmente basado en las retenciones. Las retenciones el año pasado, en el primer trimestre, habían sido de 8.000 millones de pesos, ahora fueron de 50.000 millones de pesos. Entonces, la política económica está totalmente descoordinada. Lo único que están pensando es cómo pagar el corto plazo. En criollo, Mariano, en criollo, a los ponchazos están. Sí. ¿Eso querés decir? Sí, pero a los ponchazos. Pero digo, es más pero lo que dice Mariano, se está cayendo la recaudación. O sea, el dato del trimestre no fue tan malo, pero el dato de marzo es mucho peor. Exacto. La recaudación está cayendo, la recesión va a agravar el déficit fiscal y por otro lado también retenciones y en parte lo que es la renta de las LEVAC, la bicicleta de la financiera, le permitió al gobierno mostrar un dato de recaudación que no es tan genuino, es producto de inversiones. 60.000 millones se autocobró el Estado de intereses de la LELIC. El Tesoro Nacional dice que ganó 60.000 millones poniendo la plata del Tesoro en plazo fijo. Además, puso retenciones fijas en pesos. Esto significa que a medida que más se devalúa, menos peso van a tener en la recaudación total, pues son fijas. La inflación y el aumento del dólar la va a ir licuando. Pero al mismo tiempo, cuando se devalúa, aumentan los precios y como el peso de las retenciones se achica, los precios, sobre todo de los alimentos, de los productos básicos, van a aumentar en mayor medida que con una devaluación común y corriente. Porque retroalimenta el fenómeno de que es más beneficioso vender en el exterior que vender en el mercado local. A ver, políticamente, Leandro Busato, diputado provincial en Santa Fe, esto de que Macri dice, no, está pasando porque en el mundo hay temor a que vuelva el populismo y entonces se ponen nerviosos y están dudando de darnos apoyo. Yo creo que son los últimos manotazos de un plan de negocios que ha llegado a su fin. Ni el mundo ni la sociedad cree más en este gobierno. Un plan de negocio que además permite solamente que el 10% de los argentinos viva como quiere y el 90% tenemos que vivir como podemos. ¿Por qué decís plan de negocio? Porque en realidad lo que el presidente ha venido a hacer es un plan de negocio para su familia, para las familias amigas de él, a través de algunas empresas energéticas, a través de las entidades financieras y algunos sectores exportadores, a costa del hambre del pueblo argentino. En nuestra provincia, en mi ciudad, cerraron 900 locales comerciales en el último año y medio. Hace 15 meses consecutivos que se vienen denunciando pérdidas en las ventas y caen todos los días un poquito más. Los chicos van a la escuela a comer, no van más a educarse. Y eso ha producido básicamente un proceso de enriquecimiento de Macri y de sus empresas y empresas amigas a costa del pueblo argentino. Y me parece que además, en este momento, como decían recién los economistas, se quemaron los papeles. Están tratando de ver cómo pueden apagar un incendio que van generando permanentemente y no tienen más credibilidad ni en el exterior y fundamentalmente ni en el interior. Y como la política económica de Macri no va a cambiar, lo que hay que hacer, y creo que es el desafío de la oposición, es cambiar al gobierno a fin de año, porque si no, evidentemente, o antes de fin de año, o apenas pase fin de año, vamos a reventar como Ahora país. el gobierno, yo lo planteaba hoy en el inicio del programa, ¿no? Porque el gobierno, como los chicos, ¿no? Mirá que viene el cuco, asusta ahora, otra campaña del miedo, ¿no? ¿no está jugando con fuego? Porque ¿qué pasa? Yo planteaba esto. ¿Qué pasa si la expresidenta se presenta candidato en agosto,
fuera la fórmula más votada. ¿Qué tiene que hacer el gobierno entonces en agosto de tanto estar agitando esto de que puede regresar, no puede regresar? Digo, ¿no está jugando con fuego? El control político del plan ni siquiera está a mano del gobierno. Digo, no quiero subestimar a nadie, pero acá hay intereses claramente del Círculo Rojo que está coqueteando inclusive con otros candidatos. Claro. Digo, porque el plan Macri es un plan que conduce directamente a un fracaso estrepitoso. Y la presencia de Cristina, que es la que alberga la esperanza del pueblo argentino, está incomodando cada vez más al Círculo Rojo porque los números le van dando cada vez mejor en la medida que el gobierno va cayendo. Lo concreto y lo real es que la oposición, independientemente de discutir nombres propios, tiene que discutir un plan sostenible para la Argentina que viene en el 2019, que va a ser un país, y creo que lo que hacen economía lo saben mejor que yo, muy complejo, muy complicado y con características similares a la del 2001, no a la del 2015, cuando nosotros dejamos el gobierno. Nosotros dejamos un gobierno con el 93% de sus deudas canceladas, deudas que no habíamos tomado nosotros, con indicadores sociales que nos habían vuelto a convertir en el país más rico de América Latina, no solamente por la generación de riqueza, sino por la distribución de la misma, y con indicadores sociales altísimos. Lo que a este gobierno le molesta y vino a desarmar, básicamente son las condiciones sobre las que los argentinos construimos una sociedad mucho más justa. En ese punto, Alejandro, ¿hay salida para la economía o para la Argentina? Porque lo que plantea Macri permanentemente, el gobierno, este es el único camino. Vamos al degolladero, ¿no? Si seguimos por este camino, evidentemente. Sí. Pero digo, ¿hay salida? ¿Hay otro plan? ¿Hay posibilidades? ¿Se le hace difícil al próximo gobierno, sea el signo que sea? Mira, lo que vos decís es totalmente cierto. Va a ser muy difícil la salida, pero hay salida. Ahora, la única salida es cambiar 180 grados las políticas de gobierno. Está claro que la política de ajuste, endeudamiento, apertura importadora nos llevó a esta situación. Entonces, Gustavo, si salimos en el año 2001, recordaba Leandro esta situación de la peor crisis en 70 años, lentamente, renegociando el acuerdo con el FMI, teniendo un plan de desarrollo, frenando este descontrol que son las importaciones en un mundo proteccionista, recomponiendo los ingresos, los salarios y las jubilaciones, estimulando la producción, reconstruyendo el Estado, lentamente, retomando lo mejor de lo que se hizo del 2003 al 2015, corrigiendo los errores que pudo haber habido y las cosas en donde no se pudo avanzar. Creo, por ejemplo, una reforma impositiva, una nueva ley de entidades financieras, es decir, cuestiones que hagan sustentable un proceso de desarrollo, pero el camino del ajuste, el camino de la pérdida de soberanía, claramente, como nos pasó en la dictadura y en los 90, nos llevaron a la peor crisis. Mariano. Sí, es obvio. Este gobierno tomó lo peor de la dictadura militar y de la convertibilidad en materia económica. El resultado iba a ser con nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, se aceleró muchísimo el negocio financiero y por eso duró mucho menos y tuvo que endeudarse mucho más este gobierno. 190.000 millones de dólares llega tomados de deuda externa. ¿Cómo se cambia? Reordenando las reglas de juego y haciendo que sea más rentable invertir en la producción que invertir en el negocio financiero. Hoy, con las tasas de interés ya por encima del 70%, para las LELIQ, que son las tasas para el enriquecimiento de los bancos, es muy difícil que una actividad productiva pueda funcionar. Entonces, lo que hay que hacer es plantear otras reglas de juego, como bien decía Alejandro, que estimulen la producción con créditos destinados a incentivar a quien invierte en la producción, quien generen puestos de trabajo, las actividades que promueven ese tipo de rendimientos en la economía argentina. Y al mismo tiempo, para llevar eso hay que hacer, por supuesto, también una reforma fiscal y redistribuir las rentas financieras que nunca están en favor del desarrollo productivo, orientarlas sí al negocio productivo, que sea rentable la actividad productiva y que vuelva a haber actividad en la Argentina, regulando las importaciones, por supuesto, y estimulando muy fuertemente los emprendimientos capaces de generar exportaciones y dólares genuinos. Eso es fundamental. Bien, gracias Alejandro, gracias Mariano. Próximo domingo hay elecciones en Santa Fe, el gobierno también está preocupado porque desembarcó, también la tuvieron acá Río, ¿no? Por la provincia de Santa Fe. ¿Qué se juega, Leandro, el próximo domingo? Bueno, yo creo que nosotros como Frente Juntos, como peronismo, jugamos la posibilidad de recuperar una provincia estratégica. Cristina nos exhortó a construir un proceso de unidad
En eso decidimos acompañar a Omar Perotti, vamos a una PASO competitiva y tenemos mucha expectativa de que Santa Fe constituya y contribuya al triunfo nacional de octubre. Me parece que tenemos una enorme oportunidad de construir una alternativa al ajuste macrista y a la indiferencia del gobierno provincial, y yo creo que nosotros vamos a poder construir esto con 14 frentes políticos que constituimos este frente juntos, con un programa de 17 puntos que le estamos proponiendo a los santafesinos y con la idea de ordenar en una PASO las candidaturas, en este caso nosotros encabezando una lista de diputados provinciales que acompaña a Omar Perotti, con la idea de que trabajemos mancomunadamente, bueno, pidiéndole a los santafesinos que vuelvan a creer en la política y que tengan un proyecto que les vuelva a depositar en un camino de crecimiento y desarrollo. Gracias, Leandro. A ustedes. Muy bien, hacemos una nueva pausa y enseguidita vamos a charlar, vamos a retornar al D'Alessio Gay. Estamos con el doctor Diego Álvarez Bognar, que él es el abogado del fiscal Bidone. Recordemos, el fiscal Bidone que dijo, entre otras cosas, que Carrió, vía Marcelo D'Alessio, lo presionaba para que lo involucre a Aníbal Fernández en el armado. Y además, Bidone, con su declaración ante Ramos Padilla, lo prendió fuego al fiscal rebelde, Carlos Stornelli. De eso enseguida hablamos con el doctor Bogar. Ya volvemos.